Buenas tardes a todas y a todos. En este encuentro continuamos eh, hablando, exponiendo la relación entre subjetividad y neoliberalismo. Continuamos también tomando como punto de partida para esta meditación, para esta reflexión, la obra de Byung-Chul Han, en este caso el apartado titulado La dictadura del capital. En este escrito lo que va a hacer Han es partir de el pensamiento de Marx, sobre todo de la forma en la que Marx habla de esta contradicción entre el desarrollo de las fuerzas de producción y las relaciones de producción. Según el planteo de Marx, el desarrollo de las fuerzas de producción, que tiene que ver con el desarrollo técnico, tecnológico, va a llevar a un punto en donde va a entrar en contradicción con las relaciones de producción. Con relaciones de producción, Marx se refiere a la división entre poseedores de capital y no poseedores de capital. Es decir, entre capitalistas, burgueses y proletarios. Esa contradicción, según Han, porque esto se puede prestar también el pensamiento de Marx a otras interpretaciones, pero bien, según Han, en Marx esa contradicción solo puede ser resuelta o superada en el comunismo, es decir, en la superación del capitalismo. Ahora bien, frente a esta posición de Marx, lo que va a decir Han es que esto, y bueno, en esto tiene razón, no se dio, sino que el momento de superación de las contradicciones inherentes a la lógica capitalista se van a dar en una mayor profundización del capitalismo, que es el régimen neoliberal. El neoliberalismo es, según Han, el que viene a abolir las clases sociales. Ahora bien, que se entienda, lo que está diciendo Han es que la abolición de las clases sociales no implica una igualdad, una equidad, como supone la abolición de las clases sociales en el comunismo, sino que lo que se da en el neoliberalismo es una homogeneización de la conciencia, en donde las desigualdades siguen estando, se perpetúan e incluso se profundizan. Sin embargo, a partir de lo que estuvimos viendo en los otros encuentros acerca de la introyección de la idea del empresario de sí, que cada uno de nosotros va consolidando, no deja de haber diferencias, deja de haber clases sociales, porque deja de haber conciencia de clase. La conciencia ya no es una conciencia política, una conciencia histórica, que ese es el sentido profundo de la noción de conciencia de clases, sino que se licúa en una conciencia individualista, en donde el trabajador deja de concebirse a sí mismo como un trabajador y se comprende a sí mismo como un empresario de sí. Ahora bien, las clases sociales siguen estando, ¿no? Sin embargo, lo que no hay es una conciencia de clases. Por lo tanto, por lo menos no hay conciencia de clases, según el diagnóstico de Han, en los sectores oprimidos, en los sectores dominados, en los sectores explotados. Al no haber conciencia de clase, se anula, se disuelve la lucha de clases. Si bien, y esto conlleva
a una entronización del capital. Hahn va a decir que en el régimen neoliberal el capital se vuelve Dios. E incluso que nosotros trabajamos para el capital, ya no para satisfacer nuestras propias necesidades, sino para satisfacer las necesidades del capital. Bien, se puede decir en algún punto, o no en algún punto, se puede decir que el planteo de Hahn es un planteo pesimista. Eso lo estuvimos hablando en la última reunión que tuvimos en el Ateneo Néstor Kirchner. Sin embargo, es un planteo pesimista. Quedan anuladas las clases sociales, pero no por una superación de la diferencia de clases, sino por una profundización de la alienación, lo que conlleva a una profundización de la desigualdad y una ausencia de posibilidad de resistencia frente al dominio del capital. Se produce una igualación, una homogeneización, no en sentido existencial material, sino en un sentido de que cada uno de nosotros se comprende a sí mismo y a los otros como empresarios. De lo que sea, ¿no? Está el empresario que dispone de una fábrica, el empresario que dispone de una corporación financiera, el que dispone de un Uber, o en el caso del proletariado, etimológicamente el proletariado es aquel que no tiene nada salvo su prole, se va a comprender a sí mismo como empresario de sus propias capacidades. Eso entonces culmina por anular la posibilidad de una lucha de clases. Se profundiza la diferencia de clases, pero sin que haya conciencia de ello. ¿Qué nos interesa en este punto señalar? Si bien se trata de un diagnóstico pesimista, nos interesa y nos parece muy rico el planteo de Hahn para pensar cómo en los últimos tiempos los sectores históricamente oprimidos, explotados, pueden votar a la derecha e incluso mantener una ideología de derecha. Esa cuestión en donde el partido de las élites, de las clases dominantes, sea el que eligen los sectores vulnerados, da cuenta, en parte, del planteo de Hahn. Consideramos, porque esto lo hablamos en grupo, que ese es un gran desafío para nosotros como militantes. Cómo llevar a cabo una conformación de conciencia social, de conciencia histórica, de conciencia de clase. Y frente a qué nos estamos enfrentando, a un dispositivo mediático que domina a nivel global y que va licuando la conciencia histórica, la conciencia de pertenencia a una clase social en una conciencia, en una subjetividad, para la consolidación, para la institución de una subjetividad individualista, una subjetividad alienada, en síntesis, de una subjetividad neoliberal. Buenas tardes a todas y a todos.